Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Fuera de Contexto a través de Gancho a la Izquierda. Es un gusto para mí saludarles como cada miércoles aquí en vivo desde la Ciudad de México, que la tengo justamente a mis espaldas. Mi nombre es Quique Ortega, tendré el enorme gusto de estar con ustedes acompañándolos estos próximos minutos para reflexionar acerca de temas de política, de coyuntura, tanto nacional y ahora también internacional, porque bueno, pues creo que el tema obligado para esta semana, pues son las elecciones de nuestro vecino país del norte, de los Estados Unidos, elecciones que dicho sea de paso a las 8:03 del día de hoy, todavía no se definen por completo. Muchas voces, muchos críticos, muchos expertos hablan de que probablemente en las próximas 12 horas tal vez ya tengamos por ahí algún ganador. Biden es el que va a la cabeza. Necesita realmente muy poquitos votos del colegio electoral para poder tener la presidencia en su bolsillo, pero todavía no está nada definido por lo cerrada que está justamente la elección en los estados que todavía se está definiendo. Pensilvania, por ejemplo, algunos analistas explicaban que Pensilvania iba a ser el estado que definiera la presidencia y el candidato que obtuviera la mayoría en Pensilvania es el que se iba a convertir en presidente. Hasta este momento, hasta las 8:04, Donald Trump es el que tiene la ventaja en Pensilvania, pero se está acortando cada vez más la distancia entre los dos candidatos y según estiman algunos, los votos que faltan por contar, que son de los que llegaron por correo, recordemos que en Estados Unidos se puede votar por correo, correo normal, correo tradicional, entonces esos votos se sabe, por lo menos de lo que hasta ahorita se ha analizado, que tienen una preferencia hacia Joe Biden. Entonces, tendremos un presidente demócrata, reelegirá a Estados Unidos a su presidente republicano tan controversial como ha sido el caso de Donald Trump. Lo averiguaremos en las próximas horas, pero justamente el día de hoy tendremos a una invitada que nos va a platicar sobre ello. Pero antes de empezar con ese tema, pues quiero no perder la costumbre de un breve análisis de los temas de coyuntura que nos han tocado en los últimos días. El primero de ellos, si quisiera que platicáramos, tiene que ver con pues este nombramiento de Rosa Isela Rodríguez como la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Recordemos que hasta, digamos que los sexenios pasados ha ido esa secretaría desapareciendo, luego reaparece, luego vuelve a desaparecer, etcétera. Ha habido figuras importantes como titulares de esa secretaría, como el actual fiscal, Hertz Manero, y bueno, pues esa secretaría también ha estado como parte de la Secretaría de Gobernación en algunos otros sexenios. En el caso del actual, del presidente López Obrador, ¿por qué Rosa Isela Rodríguez es nombrada? Bueno, pues porque Alfonso Durazo, que era el titular hasta hace unos días, decide renunciar para buscar una gobernatura en Sonora, en su estado natal. Y hay evidentemente grandes cuestionamientos sobre qué tanto Rosa Isela Rodríguez tiene las capacidades, los blasones para poder dirigir una secretaría de este tipo en un país donde la seguridad pública, pues no es cosa menor, vaya, estamos viviendo un país complicado, un país muy rojo, con muchos muertos, más que dicho sea de paso en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, sus logros y toda su historia la precede para poder estar en ese lugar, y la respuesta es no. La respuesta es que ella es periodista de profesión, estudió en la Escuela Carlos Septién, y toda su vida se dedicó al periodismo. En su último puesto, antes de tomar esta feta que le deja el presidente, fue como encargada del tema de los puertos de la Marina. Recordemos que hoy pues los puertos ya son parte del ejército, ¿no? Ya no son, digamos, como algo que esté como por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De hecho, por eso renunció el anterior secretario de Comunicaciones y Transportes, cabe destacar. Entonces, Rosa Isela toma esta feta. ¿Qué sabe ella de seguridad pública? Prácticamente nada. Lo único fue que ella fue jefa del Gabinete de Seguridad cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno.
Y tan tan, esa es toda la historia. ¿Estaremos frente a un nuevo florero como secretaria de Estado? Solo el tiempo lo dirá, pero definitivamente es una apuesta arriesgada, pero arriesgada no de manera inteligente, arriesgada a lo bobo, arriesgada de vamos a poner una persona que simplemente siga mis instrucciones, mis órdenes y no que realmente sea un experto estratega. Ahí tenían, por ejemplo, el caso de Omar García Harfuch, el actual secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que pues es una persona que ha logrado tener un perfil muy alto, pues por una situación desafortunada que fue el atentado que sufrió hace ya algunos meses hacia su persona, un intento de asesinato y del cual por fortuna salió airoso, y ahí sigue el señor. Algún día lo entrevistó Carlos Loret de Mola preguntándole, ¿vas a tomar, si te ofrecieran la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, la tomarías? Y él contestó, estoy contento y estoy abocado a mi labor. Pero vaya, eso es lo que sabemos que contestan todos los servidores públicos. ¿Buscará usted una candidatura en tal lugar? No, 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 yo estoy feliz en donde estoy y estoy abocado y voy a acabar mi gobierno. Recordemos lo que dijo el Bronco, que el Bronco no iba a renunciar o no iba a pedir licencia de la gubernatura de Nuevo León para buscar la presidencia, y de todos modos buscó la presidencia y luego regresó a su natal Nuevo León. Entonces, vaya, creo que la apuesta obvia era que Omar García Harfuch se convirtiera en un secretario de Seguridad Ciudadana Federal, pero es probable que él tenga otros planes. No sería raro pensar que Omar García Harfuch, con todo el bagaje que trae y todos los reflectores, además ahora volviéndose víctima de una situación tan complicada y tan lamentable, víctima de un cártel en la Ciudad de México, pues pueda estar buscando la jefatura de gobierno, sobre todo porque ahorita no se ve que pueda haber un candidato. Algunas voces incluso decían que también Hugo López-Gatell podría estar buscando la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero desafortunadamente pues no ha sido precisamente una gestión ejemplar la de Hugo López-Gatell por esta salamería de la que hablaba la semana pasada, justamente al tratar de concederle todo al presidente y a estar haciendo maromas con tal de no decirle al señor presidente López Obrador que está equivocado. Rosa Isela Rodríguez llega sin decir de manera explícita, pero sí de manera implícita, lo mismo que dijo Luis Videgaray hace algunos años cuando el presidente Peña Nieto lo nombra como secretario de Relaciones Exteriores. Vengo a aprender. ¿Se acuerdan de esa frase? Y que fue tan criticadísimo porque ¿cómo es posible que una persona que no tuviera experiencia en las relaciones con otros países llegara como canciller? Bueno, exactamente lo mismo está pasando con Rosa Isela Rodríguez. ¿No que eran diferentes? Esa es la enorme pregunta que tenemos. Y hablando justamente de Luis Videgaray, qué bueno que sale al tema, otra de las cosas que también hay que considerar son la orden de aprehensión que salió apenas hace unos días y que Carlos Loret en su portal de Latinos daba la primicia, la exclusiva, de que ellos tenían documentos que afirmaban que la Fiscalía General de la República, antes llamada PGR, tenían en su poder estos documentos que constaban que estaban buscando una orden de aprehensión por delitos de traición a la patria, cohecho y financiamiento ilegal. Luis Videgaray, recordemos que está en Boston, él es profesor del MIT y que además es titular de una línea de investigación sobre inteligencia artificial. Uno podría pensar, bueno, ¿qué sabe Luis Videgaray de inteligencia artificial? Pues probablemente nada, pero tampoco conocemos su investigación, no sabemos hacia dónde le está virando, ¿no? Entonces, evidentemente ahí tendremos pues un tema que comentar al respecto. Se sabe también que pues Luis Videgaray no ha sido citado de ningún modo, que incluso por ahí se rumoraba que el juez al que se le había turnado esta orden había rechazado porque el expediente estaba incompleto, entonces no podía girar una orden de aprehensión. Y bueno, pues seguramente el pretexto que querían aprovechar era que Luis Videgaray estuvo, vaya, seguramente este fin de semana en México, porque su hermano, Eduardo Videgaray, se casó con Sofía Rivera Torres. Entonces, seguramente querían aprovechar, digamos, su presencia en el territorio nacional para girar esta orden de aprehensión. No le salió, definitivamente ahorita Luis Videgaray pues está disfrutando las mieles de la libertad y habrá que ver porque
pues vaya, de las personas que han estado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues Luis Videgaray podríamos decir que no es de esas personas a las que se les haya encontrado definitivamente ninguna situación ahí de corrupción legítima. Se dice mucho en los medios y se dan muchos chismes, pero realmente pruebas fidedignas pues no hay más. Es un poco lo mismo que pasó con José Antonio Meade, que al final, aún siendo candidato presidencial, nunca se le pudo comprobar absolutamente nada sobre este asunto de la estafa maestra, o en el caso de Luis Videgaray, que se le atañe al tema de Odebrecht. El presidente López Obrador en su conferencia matutina dice, pues yo lo invito a que declare de manera voluntaria. ¿Por qué tendrías que declarar algo si no te están citando? O sea, ¿por qué tendrías tú que ir a declarar algo que no te han preguntado? Y evidentemente la respuesta aquí pues es, no, evidentemente no voy a ir. ¿Qué ocurre? Que el presidente López Obrador cita una frase famosa, una frase muy popular, que es: el que nada debe, nada teme. Pues lo mismo le dijeron a Rosario Robles, ¿no? Ve, preséntate voluntariamente a declarar, y ahorita ¿dónde está Rosario Robles? A ella se le han comprobado actos de corrupción, seguramente, pero pues la mujer también es parte de una venganza, ¿no? Recordemos que Rosario Robles estuvo muy cercana a el PRD, al extinto, no extinto PRD porque todavía existe como partido político, pero pues ya ninguno de esos personajes que fundaron el partido y que le dieron ese crecimiento que los convirtió en los gobernantes de la Ciudad de México, ninguno de esos ya está en el PRD. Recordemos que Rosario Robles fue la jefa de gobierno que sucedió a Cuauhtémoc Cárdenas, y a mi entender, y habiendo vivido en la Ciudad de México en esos años que estuvo Rosario Robles como jefa de gobierno, lo hizo muy bien, y bueno, después fue electo Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues también con sus sube y baja en el gobierno, pero eran parte del mismo equipo, y de repente pues, Rosario Robles se le va al equipo contrario, al PRI, y pues evidentemente ahí hay un asunto más bien de una venganza. Y es una ficha que está jugando el presidente con Rosario Robles como un simbolismo, como bien sabe él manejar todos los simbolismos. Al final también recordemos otro tema, es de algún modo una desviación de la atención. No nos olvidemos de algo, el presidente es extraordinariamente hábil para desviar la atención de lo que es realmente importante. Les voy a compartir, por ejemplo, un dato muy interesante que lanza la propia Secretaría de Hacienda, y lo lanzó hace pocos días. Se reportaron los resultados del tercer trimestre de la Secretaría de Hacienda de este año 2020, y nada más simplemente les doy dos datos importantes. La deuda pública, se decía que no se iba a endeudar a México, bueno, nada más les doy esta noticia. La deuda pública se ha incrementado de 10.8 a 12.3 billones de pesos. Y los ingresos de Pemex cayeron 45.7% contra 2019. Sin embargo, atención con esto, los gastos de Pemex se incrementaron en un 11.9%. Es decir, gano menos y gasto más. En un país donde pues se le está invirtiendo más a las energías que están a punto de morir, como es el caso del petróleo, se le está invirtiendo a temas de carbón, a impulsar la energía con carbón, cuando eso pues es como de hace 2 siglos, donde se planea hacer una planta nuclear. ¿Cómo ven esto? Una planta nuclear al norte del país. Si son fans de Los Simpson, como yo, se darán cuenta de qué miedo. Una planta nuclear dirigida por la 4T, ¿qué puede salir mal, verdad? Entonces, no olvidemos que todo este tema de lo de Videgaray y todo lo que está pasando ahorita, del presidente que está intentando ahí desviar la atención, es justamente sobre este tema, sobre lo mal que está la economía en este momento, sobre lo mal que está el tema de la salud en este momento con la pandemia, sobre lo mal que está el tema de ambiente en este país. Pero no hay que hablar de eso, ¿no? Hay que hablar evidentemente de pues otros temas. Y bueno, al final también recordemos que hoy, como les decía, hubo elecciones en Estados Unidos. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Hubo elecciones en Estados Unidos el día de ayer. Hay muchas lecciones que aprender sobre este tema de las elecciones. La primera de ellas es que las encuestas
pues daban una victoria avasalladora a Joe Biden. ¿Recuerdan hace 4 años, en el año 2016, cuando todas las encuestas, absolutamente todas, le daban la victoria a Hillary Clinton? Y yo, sorpresa, por ahí de la 1 de la mañana de ese mes de noviembre del año 2016, nos estábamos dando cuenta o nos estábamos viendo que todas las encuestas se habían equivocado y que al final el candidato ganador era el republicano Donald Trump. Hay un fenómeno interesante aquí. Bueno, de hecho hay 2 fenómenos interesantes. El primero de ellos es, chequen ustedes la historia de los últimos presidentes de Estados Unidos, de los últimos 50 años. Si notan, digamos, ese histórico, se van a dar cuenta de que cada periodo se elige un presidente del partido contrario. El último presidente fue Barack Obama, que recordemos era demócrata, y el presidente anterior a Barack Obama fue George Bush, el hijo de George Bush, también un presidente icónico de principios de los 90. Antes de George Bush estuvo Bill Clinton, y justamente antes de Bill Clinton estuvo George Bush. Y así me puedo ir para atrás. Si se dan cuenta, estamos viendo periodos presidenciales en Estados Unidos donde van republicano, demócrata, republicano, demócrata, republicano, demócrata. Probablemente ahorita no sería complicado pensar que Joe Biden ganara la presidencia, pero no la ha de ganar avasalladoramente como se planteaba en las encuestas. No, hombre, va a ser muy fácil. No, hombre, con que tenga Pensilvania, bueno, pues Pensilvania lo está peleando con dientes Donald Trump. Con que tenga Florida, bueno, Florida lo ganó Donald Trump también, con porcentajes muy pequeños, 50-49, una cosa así, pero al final los estados que supuestamente eran esos estados bisagra que iba a ganar Joe Biden y que le iban a dar la presidencia de manera muy fácil, de manera muy cómoda, pues no están pasando, no se está logrando este objetivo. Entonces, el primer punto aquí a analizar es, los estadounidenses, al tener un sistema bipartidista, ¿será quizá que ellos estén hartándose, digamos, de un sistema, brincan al otro, se hartan del otro y regresan al original, y así van brincando de un lado a otro? Pues algunas voces incluso aluden que Donald Trump fue lo suficientemente hábil, para poder detectar pues, digamos, este orden que el país, que nuestro vecino país del norte tiene. Es interesante verlo porque Donald Trump no siempre estuvo afiliado a los republicanos. En algún momento de su vida fue demócrata. En algunas otras ocasiones ha sido independiente. Ha ido brincando de un lado a otro de acuerdo a lo que le conviene. Y encontró un momento exacto para poder candidatearse el año 2015 para ser y convertirse en candidato a la presidencia en 2016 y luego asumir la presidencia unos meses después. El segundo tema también importante es las encuestas. ¿Por qué se están equivocando las encuestas? Incluso este año, 2020, se decía que las casas encuestadoras ya habían modificado distintos patrones que eran los que habían hecho que se equivocaran hace 4 años y que le dieran toda la victoria a Hillary Clinton cuando al final el resultado fue otro. ¿En qué se equivocaron? Bueno, hasta donde se sabe y donde los analistas han explicado, lo que ocurre con las casas encuestadoras es que le preguntan a la gente en Estados Unidos por qué candidato va a votar. Pero hay un pequeño detalle. Hay un concepto que se llama el voto oculto, que no sé si ustedes lo hayan escuchado. El voto oculto implica que una persona afirma que va a votar por otro candidato o se dice indeciso, ¿no? Valga la redundancia de la palabra, se afirma indeciso, pues, y al final desde antes ya tenía la decisión de votar por el candidato X, en este caso Donald Trump. ¿Por qué existe este voto oculto? Pues básicamente es, qué oso decir que voy a votar por Donald Trump, aunque sé que es la opción que voy a utilizar, pero no lo puedo aceptar públicamente por miedo al escarnio social. En México pasó algo similar, ¿eh? No es que hubiera habido un voto oculto, digamos, que hiciera que la gente votara por López Obrador y no por Ricardo Anaya o por José Antonio Meade. Más bien, las casas encuestadoras en México, si ustedes recuerdan, hace 2 años se equivocaron en decir qué tan amplia iba a ser la victoria de López Obrador respecto a sus competidores. Recordamos que López Obrador ganó por 30 millones de votos. O sea, 30 millones de personas, poco más, salieron a votar por él.
Eso no lo vieron venir las casas encuestadoras. ¿Por qué? Porque se supone o se percibía que había muchos indecisos. Entonces, se pensaba que iba a haber una victoria sí de López Obrador, pero muy cerrada con respecto a Ricardo Anaya. No fue así, fue una victoria, fue una aplanadora. Y entonces viene este tema. ¿Estarán las casas encuestadoras haciendo malas preguntas? Bueno, se dio una gran sorpresa. En una de las encuestas en el año 2016 se descubrió que la pregunta que le habían hecho a las personas, y que dicho sea de paso, esa encuesta sí le atinó a quién iba a ganar y dijo que iba a ganar Donald Trump. Esa casa encuestadora, en lugar de preguntarle ¿por qué candidato va a votar usted?, lo que le preguntó a la gente fue ¿por qué candidato va a votar su vecino? Oh, sorpresa. Resulta con que abismalmente la victoria era para Donald Trump. ¿Es entonces legítimo pensar que las encuestas hoy no son tan confiables porque hay muchas personas que no aceptan públicamente el voto que van a ejercer? Probablemente vayamos a estar viendo este escenario de manera cada vez más recurrente. Probablemente lo veamos en México otra vez, probablemente lo veamos en Estados Unidos en diversas ocasiones, por muchas razones. A lo mejor les da pena pensar que hay un candidato que les cae bien, pero que no lo pueden aceptar públicamente, o a lo mejor hay muchas personas muy machistas que no quieren aceptar que van a votar por una mujer porque es la mejor opción y entonces deciden decir en las encuestas que van a votar por el hombre cuando al final su voto va a ir para la mujer y lo tienen ya perfectamente decidido. Hay muchos factores que se modifican aquí en el tema de las casas encuestadoras. Yo lo que les diría es, hay que voltear a ver más bien al Big Data. Se sabe, por ejemplo, que en el año 2016, cuando Donald Trump gana la presidencia, él ya traía digamos, una fuerza electoral bastante interesante, bastante jugosa, por una razón importante. Estados Unidos es un país profundamente racista. Y el presidente que antecedió a Donald Trump era afroamericano, Barack Obama. Cuando gana Obama, se impulsaron, digamos, las búsquedas sobre términos como el Ku Klux Klan, por qué un candidato negro gana la presidencia de Estados Unidos. Incluso se hicieron estas búsquedas de si ya había habido un presidente negro en Estados Unidos. La respuesta es no, pero mucha gente estaba preguntándose eso porque no daban crédito de que hubiera ganado un candidato afroamericano. Y entonces Donald Trump lo único que tuvo que hacer fue capitalizar a todas esas fuerzas, a todas esas huestes que estaban ahí, pues de algún modo latentes, y simplemente darles una voz, darles un espacio. Y eso fue justamente el éxito de Donald Trump. Hoy 2020, estamos viendo que aunque Joe Biden es el candidato más votado en la historia de los Estados Unidos, hasta donde se tiene la expectativa más de 70 millones de votos, que es histórico, por supuesto, Donald Trump tiene de voto popular alrededor de unos 67 millones de votos. Es decir, no es tan cómoda la victoria de Joe Biden en caso de que se dé, ni siquiera por el voto popular. Vaya, en México sabemos, el voto pues se da por un voto más o un voto menos, así se da la victoria. En Estados Unidos no, en Estados Unidos es un sistema muy arcaico a partir de colegios electorales. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Que es interesante darse cuenta que al final hay 67 millones de personas en Estados Unidos que están de acuerdo con las políticas de Donald Trump. 67 millones de personas que están de acuerdo con el racismo en Estados Unidos. 67 millones de personas que están de acuerdo con que entre México y Estados Unidos haya un muro. 67 millones de personas que están a favor de que no entren más extranjeros a Estados Unidos porque les van a quitar sus empleos. ¿Se dan cuenta de lo preocupante que es eso? Esa es justamente el análisis que tenemos que hacer en este tema. ¿Qué otros análisis podemos encontrar en este tema de la elección en Estados Unidos? Bueno, pues al final podemos darnos cuenta que tenemos a dos candidatos que superan los 70 años de edad. No es poca cosa, ¿eh? En la historia de los Estados Unidos no existía un referente así, o sea, casi siempre había un candidato, digamos, ya de la tercera edad y de repente competía contra uno joven, o a lo mejor uno un poquito más joven, a lo mejor de unos 40 y tantos, 50 y tantos, ¿no? Pero aquí no.
Aquí no, aquí estamos hablando de un candidato como es Donald Trump de 74 años y otro candidato de 76 años, Joe Biden. Es decir, si Joe Biden gana la presidencia, la siguiente elección la va a competir a los 80 años. Y si llegara a ganar esa reelección, él terminaría la presidencia de los Estados Unidos a los 84 años. No es cosa menor. Una de las cosas por las cuales fue más criticado Joe Biden durante su campaña fue justamente por su edad. Y no quiere decir esto que las personas de la tercera edad no merezcan ser presidentes de los Estados Unidos. Por supuesto, merecen cualquier puesto. Ahí tenemos a muchos secretarios de Estado que tienen edades cercanas y que ahí están. Ahí tenemos al mismo Porfirio Muñoz Ledo, que compitió por la presidencia de Morena, que no la ganó. Se le quitaron, yo quisiera pensar que a la mala, pero ahí está. Y el señor probablemente sea una de las voces más críticas del partido Morena en México. El problema está en que pues estás convirtiéndote en el líder de la nación más poderosa del planeta. Y pues naturalmente vienen situaciones de salud complicadas. Naturalmente vienen situaciones de energía que se empieza a perder con los años de manera natural. ¿Será que Joe Biden a sus 76 años, suponiendo que llegara a ser presidente de los Estados Unidos, pudiera pensar en una reelección a sus 80 años? Pues sabremos y esperemos que en este mismo espacio dentro de 4 años lo estemos debatiendo. Pensemos que Joe Biden pueda ganar la presidencia. Donald Trump, pues al final tiene 74 años, pero pues de dejar la presidencia, de reelegirse, pues estaríamos hablando de 78 años, todavía no llegaría a los 80, llegaría con una fuerza física, vaya, mermada, por supuesto, se empieza a ver después del coronavirus, pero ahorita definitivamente pues es una situación, pues digamos, más benéfica para Donald Trump, ¿no? ¿Será que nos estamos cansando en el mundo, y particularmente en Estados Unidos, de esos jóvenes, esos candidatos jóvenes que han prometido pero no han cumplido? Porque estamos un poco similar en México. El presidente López Obrador tiene 65 años. Vaya, no es una persona octogenaria, pero tampoco era el más joven de la campaña. De hecho, era el más viejo de la campaña. Y ganó. Y muchos jóvenes votaron por él. Hay un desencanto hacia la juventud, hay un desencanto hacia esas promesas que simple y sencillamente pues solo se quedaron en eso, en promesas. No lo sabemos, recordemos los números de Barack Obama. En México sabemos que Barack Obama es un presidente muy admirado y muy querido en México, a pesar de ser el presidente que más mexicanos deportó. Pero en Estados Unidos, pues no fue tan así. En Estados Unidos los números de Barack Obama iban a la baja ya en su segundo periodo presidencial. Fue muy criticado. Fue un presidente que no tuvo mucho apoyo popular, por lo menos no al final de su periodo. Entonces, habrá que estar pendientes de cómo son, digamos, los próximos candidatos, sobre todo también pensando en los próximos candidatos en México, que seguramente, y para cómo se ven las cosas, serán candidatos bastante más jóvenes. Tal vez volvamos a ver a Ricardo Anaya en la contienda. Y ya lo decía la semana pasada, tal vez veamos a Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, en la contienda. Tal vez el candidato más viejo que tengamos en la contienda sea a lo mejor un candidato del PRI, por ahí se barajan algunos nombres. El tiempo nos lo dirá. ¿Qué otras cosas podemos sacar de la elección presidencial de los Estados Unidos? Bueno, Joe Biden, es un candidato que fue acusado durante toda la campaña de temas de acoso sexual infantil. No lo digo yo, busquen las fotografías, ahí hay un montón a través de las redes sociales. Se le ve a él pues acercándose demasiado a niñas de 8 años, acercándose de una manera pues que no es normal, diciéndoles cosas al oído. Digamos, no son fotografías incriminadoras, son videos donde se muestra cierta incriminación. Joe Biden además fue el vicepresidente con Barack Obama, que insisto fue el presidente Barack Obama el que más mexicanos deportó. ¿Será que con Joe Biden nos pueda ir peor en la gestión entre México y Estados Unidos en esta relación que como nos ha ido con Donald Trump? Recordemos, ojo, que Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador son amigos. Es más, yo soy de los que todavía piensan que Andrés Manuel López Obrador de algún modo le ha sugerido algunas estratagemas, algunas técnicas con este tema de la posible derrota electoral a Donald Trump. Por ahí hay muchos memes que son bastante curiosos en las redes sociales,
donde Donald Trump, pues aprovechando esta situación que ya vivimos en el año 2006, donde los resultados fueron muy parecidos a lo que estamos viendo ahorita en Estados Unidos, pegaditos entre Felipe Calderón y López Obrador. López Obrador se declara presidente legítimo, aunque no fue presidente constitucional, cierra Reforma con todo el caos que provocó, todos los negocios que quebraron, y bueno, pues al final exigió lo que sabemos, voto por voto, casilla por casilla. Ok, ya vieron las palabras de Donald Trump hoy en la mañana. Está acusando de fraude electoral, cuando los fraudes normalmente vienen desde el poder, no vienen desde la oposición, ¿están de acuerdo? Pero bueno, bajo esa lógica, Donald Trump está acusando de fraude, de posible fraude, ordenó incluso que se dejaran de contabilizar los votos, me parece que en Michigan, en Georgia, no recuerdo cuál de los dos estados, porque no estaban siendo favorables hacia él, está impugnando algunos de los conteos electorales. Y vaya, pues probablemente esto termine, queda cercano, si queda empatado, aunque lleguemos a tener 270 votos para Joe Biden y 268 para Donald Trump, como algunas voces apuntan que podría llegar a pasar, pues seguramente esto se va a terminar resolviendo en tribunales. Y vaya, pues no podemos dejar de pensar que si una elección en Estados Unidos se resuelve en tribunales sería una situación inédita. ¿Y por qué no pensar en este escenario? ¿Qué pasaría si el tribunal al final termina dándole la victoria a Joe Biden, pero la vicepresidencia a Mike Pence? ¿Qué pasaría en ese escenario? Donde un republicano y un demócrata tuvieran que trabajar juntos por instrucciones del tribunal. Sería interesante revisarlo. A Joe Biden no le afectó en lo más mínimo esta situación de acusaciones de acoso sexual infantil. Pero pues definitivamente sí es una cuestión que tendríamos que estar vigilantes, revisando, porque ante cualquier ápice de escándalo que hubiera, ya siendo él presidente de los Estados Unidos, pues sería algo condenable. Prácticamente se estarían echando la soga al cuello los demócratas para la próxima elección del año 2020, donde algunas voces apuntan que podría haber candidatos interesantes por parte del Partido Republicano. Van a crucificar a Trump si es que él pierde, va a ser, digamos, la persona que va a tener ahora sí un montón de demandas y un montón de acusaciones, va a perder mucho dinero. Probablemente ser presidente de los Estados Unidos se convierte en el peor negocio que Donald Trump ha hecho si es que pierde esta elección. Pero los republicanos no se van a quedar sentados y van a buscar refrescar al partido. Por ahí algunas voces dicen Oprah Winfrey podría ser la candidata a la presidencia de los Estados Unidos. No lo sabemos. Ya sabemos también, por ejemplo, que Kanye West tuvo 60,000 votos, 60,000 personas que votaron por Kanye West, a pesar de ser una persona claramente diagnosticada con problemas psicológicos. 60,000 personas loquitas que decidieron que Kanye West podría ser un buen presidente de los Estados Unidos. Finalmente, y vamos a ir englobando, digamos, todas estas ideas que estamos platicando, ¿cuál fue el primer mensaje del presidente Donald Trump la noche de ayer? Que en realidad fue la madrugada del día de hoy, fue por ahí de la 1 y cacho de la mañana, 2 de la mañana. Él se declaró vencedor. Él dijo, los votos son muy claros, aún en los estados en los que se están contando, pues tenemos la victoria y es muy difícil que nos puedan alcanzar. Se declaró ganador. A la mañana siguiente reculó y a la mañana siguiente declaró que le estaban haciendo fraude y que se lo estaban haciendo a la mano. Pues sí, porque claramente los votos, igual que, insisto, que pasó en 2006, los votos que no se habían contabilizado, pues estaban dando una clara victoria a Joe Biden. ¿Qué podemos extrapolar en términos de imagen pública en este sentido? Bueno, el primero de ellos es que Donald Trump, ni su equipo, ni sus hijos, ni todos los invitados que tenía en la Casa Blanca para dar este primer mensaje después de las elecciones, ninguno de ellos tenía cubrebocas, ninguno de ellos tenía sana distancia. Ok, a Donald Trump ya le dio COVID, pero a la gente que estaba ahí, ¿qué tan riesgoso podría ser? ¿Cómo va ligado esto con las estrategias de marketing político? Bueno, lo que dicen las encuestas en Estados Unidos también de manera muy interesante es que la gran mayoría de los votantes de Donald Trump, una de sus preocupaciones más lejanas, por ahí de la 7ª, 8ª preocupación sobre el país, es el coronavirus. No les preocupa el COVID. Entonces va en consonancia clara con el mensaje que está dando Donald Trump. Si a ustedes no les preocupa, a mí tampoco, abramos la economía.
Dicho sea de paso, la preocupación número uno de los votantes en Estados Unidos por Donald Trump es la economía, coincidentemente, ¿no? Entonces, todo tiene una razón de ser. En el caso de Joe Biden, ¿cuál es la preocupación número uno de los votantes? La preocupación número uno es las diferencias raciales, el diferente trato que recibe una persona afroamericana con respecto a un blanco en Estados Unidos. Todo el caso de George Floyd, que tanto revuelo dio en la prensa y todo este tema de los policías racistas. Esa es la preocupación número uno entre los votantes de Joe Biden. Pero no está muy lejano el tema del COVID. Está en tercer lugar entre las preocupaciones de los votantes de Joe Biden. También otro dato interesante. Resulta que en Estados Unidos la mayoría de los votantes que podemos nosotros encontrar de Joe Biden son de niveles educativos mayores. Entonces, pues vaya, también habla un poco de por qué o cuál es el perfil del discurso que tiene Joe Biden y cuál es el perfil del discurso que tiene, en este caso, Donald Trump con sus huestes. Las huestes a lo mejor menos educadas versus las más educadas. Le doy la bienvenida, qué gusto que nos acompañes, Stephanie Enaro, bienvenida. Ahora sí que, como dicen, tarde, pero seguro, aquí estamos. Fuera de contexto, Stephanie Enaro es internacionalista, es especialista y maestra de geopolítica en la Universidad Iberoamericana, es además columnista en el diario El Economista y es fundadora de la consultora Panóptica, entonces pues es una voz autorizada para hablar de todo esto. Bienvenida, Stephanie, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Kike, muchas gracias por la invitación, felicidades por este espacio y un saludo autoritario. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Stephanie. Estábamos platicando hace un momentito acerca de esta situación que estamos viviendo ahorita. Todavía no se define realmente la elección en Estados Unidos. Sin embargo, una de las cosas con las que comencé el programa tiene que ver con las encuestas. Otra vez se volvieron a equivocar las casas encuestadoras en Estados Unidos. Ya Mauricio Meshulam, colega tuyo, seguramente conocido tuyo, nos hablaba en algún momento de que hay un 5 o 6% de diferencia, digamos, entre lo que se presupuestó en las casas encuestadoras con la realidad. Una diferencia abismal, digamos, en términos de margen de error. ¿Será que las encuestas ya no son confiables para medir la preferencia de una decisión electoral? Mira, Kike, yo creo que definitivamente hay que replantearse el modelo. Van dos elecciones que se quedan muy fuera del escenario y justamente por eso creo que lo que era certero hace 72 horas, hoy no lo es. Y el chiste aquí es ver el modelo que van a seguir, porque si bien Joe Biden puede pasar a la historia de Estados Unidos como el candidato más votado, Donald Trump recibió muchísimos más votos que en la elección pasada. Y eso es algo que tampoco se veía venir y tampoco se veía venir el escenario que estamos viviendo en el Senado. Se veía que los demócratas también iban a capturar el Senado y no está pasando. Entonces, esto es un panorama incierto para el cual yo creo que ni siquiera Joe Biden estaba preparado. Por supuesto. Ahora, ¿a qué crees que se deba? ¿Será que realmente en Estados Unidos se ha profundizado esa polarización de la que también estamos padeciendo en México? ¿Será que en Estados Unidos realmente esos 67 millones de votos que recibió Donald Trump reflejan que hay 67 millones de personas que están de acuerdo con sus políticas migratorias, de poner un muro entre dos países, de llamarle o de burlarse de China por el Kung Flu? ¿Será que están de acuerdo con el racismo? ¿Será cierto que de 300 millones de personas, 67 millones están de acuerdo con eso? Pues mira, yo creo que tiene mucha lógica y que Donald Trump lo único que hizo fue capitalizarlo. La mesa ya estaba puesta y él solamente llegó y se sentó. Porque si tú observas cómo se ha comportado de manera económica Estados Unidos durante los últimos 15 años, puedes ver que los valores del Standard Poor's 500 han aumentado su valor en casi un 15%, mientras que el salario mínimo solamente ha aumentado un 2% en el mismo periodo de tiempo. Entonces, evidentemente hay una polarización, hay muchas personas que no conocen el sueño americano en carne propia o si lo conocen es solo de oído. Y esto también ha quedado expuesto con la pandemia, Quique, porque es impresionante ver cómo afroamericanos y latinos han muerto a una tasa doble
que los blancos, y no es por razones étnicas, es porque se han quedado fuera de la cadena de progreso social y son los que menos accesos tienen a los sistemas sanitarios, los que están peor alimentados, los que viven muchas personas en un espacio reducido y entonces el contagio se vuelve viral. Pero veamos, por ejemplo, el caso de los latinos que tú mencionas. A ver, los latinos en Estados Unidos se han quedado fuera, digamos, de esa cadena de progreso, como lo mencionas. Sin embargo, vemos el caso de Florida y Florida lo ganó Donald Trump, muy cerquita de Joe Biden, pero al final lo terminó ganando Donald Trump. Sabemos que Florida es uno de los estados donde hay más población latina. Entonces, hablamos de masoquismo casi, casi aquí, de pégame, pero no me dejes. No, mira, yo creo que hay que hacer una división muy importante que es que hay dos tipos de latinos. Uno, los latinos caribeños, que son principalmente venezolanos y cubanos que están en Florida, y luego los cubanos, ya los latinos, mexicanos y centroamericanos, ¿no? Y esto lo vemos desde la música latina que agarraron las campañas. Si tú ves una salsa ahí que incluso lo tengo que admitir, es como un placer culpable, pero esa salsa de la campaña de Donald Trump era muy pegajosa y era una salsa destinada a cubanos y a venezolanos, mientras que la cabana de Joe Biden se agarró un corrido pues dirigido a los hispanos, ¿no? Que habitan en Texas, que casi gana ese estado y que lo lograron en Arizona. Entonces, desde ahí hay dos tipos de latinos que no tienen las mismas ilusiones o las mismas fobias. Y vemos que a Trump le funcionó primero que empezó a sacar sus promocionales, sus discursos, sus imágenes en español 2 semanas antes que Joe Biden, y que también empezó a meterles miedo con el fantasma del comunismo, diciendo que si Joe Biden ganaba, Estados Unidos se iba a convertir en Venezuela en esteroides, y que también que iban a sufrir muchísimos daños económicos porque los iba a mantener cerrados y gran parte de la población latina depende del empleo para mandar remesas a sus familias. Por supuesto, que ha sido histórica, además, la recaudación de remesas, por lo menos aquí en México, en estos últimos meses. Stephanie, ¿cómo en el eventual caso que parece que pudiera llegar a darse este escenario donde Joe Biden se convierta en el próximo presidente de los Estados Unidos, cómo le va a México? ¿Cuál sería el escenario? ¿Sería mejor para México? ¿Sería peor para México? Recordemos que Obama fue el presidente que más mexicanos deportó, incluso por encima de Donald Trump. ¿Cómo le va a México en este escenario de que Joe Biden sea presidente de los Estados Unidos? Mira, yo creo que si le va hablar de si le va mejor o peor a México es muy relativo, porque yo creo que a México le va a ir mejor el día que logre tener influencia en Estados Unidos. Y si tomamos en cuenta que un poco menos del 10% de las exportaciones de Estados Unidos vienen hacia México, yo creo que aún tenemos mucho trabajo por realizar. Ahora, Joe Biden es un personaje políticamente correcto, es considerado como un conciliador, pero creo que tampoco va a ser más fácil. Yo me acuerdo mucho cuando Joe Biden era senador y Bill Clinton era presidente, los dolores de cabeza que Joe Biden le daba a Bill Clinton por el tema de TLC y México. De hecho, por él se retrasó mucho tiempo el tratado. Ahora, creo que si él es ratificado como presidente, porque todavía está todo en el aire, vamos a conocer una presión que con Donald Trump no hemos conocido, sobre todo en política económica y en política energética. Creo que Joe Biden presionaría más para que se abriera la inversión en este rubro. Y también hay que tener presente que él ha sido un gran defensor de la energía limpia. Y aquí estamos regresando al carbón y al petróleo. Entonces, evidentemente, va a haber más presión posiblemente. Que se convierte a lo mejor en una relación un poco más complicada entre López Obrador y Joe Biden, en la evidente buena relación que tiene Trump con AMLO. Yo creo que probablemente sí, son muy diferentes. Incluso hasta se me hace difícil imaginarlos sentados platicando, ¿no? Creo que no sería lo mismo, pero sí, 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 yo creo que sería totalmente diferente, aparte de que pues no pertenecen a la misma corriente. Donald Trump le llama a nuestro presidente Juan Trump porque lo ve como una versión de él latinoamericanizada, y aquí sería Claro. lo opuesto. Totalmente. Ahora, Stephanie, platicábamos justamente antes de que entraras con nosotros al aire, Joe Biden
fue acusado durante la campaña e incluso previo a la misma, fue acusado de estas situaciones de acoso sexual infantil, se le veía de repente como muy cercano a niñas chicas, niñas de 8 años, todo. Donald Trump incluso trató de hacer alarde justamente de eso, de esto es lo que quieren como presidente, por ahí se veían camionetas con fotos de Joe Biden con niños y todo. Sin embargo, vemos que, como bien lo mencionas, fue el candidato más votado en la historia de los Estados Unidos. ¿Realmente estas acusaciones de acoso sexual infantil no tuvieron mella en el público votante de los Estados Unidos? Es decir, ¿les vale de plano? Mira, yo creo que esas imágenes estaban sacadas de contexto y que iban destinadas a influir el voto de los indecisos. Pero creo que sinceramente, pues fueron sacadas de manera tardía y a lo mejor no mucha gente les vio, no creo que les valga, simplemente yo creo que es tan buena la percepción que se tiene de Joe Biden que a lo mejor no fue tan creíble, porque recordemos que el refugio de Joe Biden es la marca Obama, ¿no? Él es heredero de esa marca y creo que otro tema importante ahí, Quique, es ver cómo tuvieron que regresar al pasado para encontrar una solución al presente. De acuerdo, por supuesto. Ahora, hablando justamente del pasado, y qué bueno que tocas el tema, Stephanie. A ver, Estados Unidos es un país que, aunque no tiene mucha cultura histórica, o sea, su historia se remonta a 200 años, a diferencia de México, que se remonta a muchísimo tiempo, incluso antes de la conquista. En el caso de Estados Unidos, el sistema electoral es un sistema electoral arcaico y lo defienden a capa y espada. Es un sistema electoral que incluso puede ser hasta un poco engañoso, porque no gana el que tiene más votos. ¿Será acaso entonces que ahorita ya tenemos que valorar un poquito más al INE en México después de ver esas trompadas y esos trancazos que se están dando en Estados Unidos? El INE resulta con que a lo mejor ya no es tan caro como nosotros pensábamos. ¿Vale la pena tener una institución como el INE viendo los golpes que están dando en Estados Unidos? Mira, yo creo que por primera vez en mucho tiempo los mexicanos le podemos dar tips a los estadounidenses, porque no solo tenemos más experiencia en tener elecciones cerradas, sino también tenemos una autoridad electoral centralizada que marca las normas de manera equitativa, mientras que en Estados Unidos ha demostrado ser un verdadero desorden porque cada estado impone sus normas. Y eso es lo que ha dado, por ejemplo, que en este momento una de las mayores controversias sea tal vez la de Pensilvania, ¿no? Porque se cierra el día de la elección y la Corte de Pensilvania autoriza que se sigan contando los votos que lleguen por correo después de la elección y me parece que tienen hasta el fin de esta semana para seguirlo haciendo. Exacto. No, y al final las impugnaciones que ha hecho Donald Trump, ¿no? De ya no quiero que se cuenten los votos en ciertos estados. Hay unos estados donde yo, aunque no salgo ganador, quiero salir ganador. O sea, nos recuerda un poco a ciertas historias de hace algunos años en México, ¿no? Veremos si Donald Trump no es vencedor en estas elecciones, como toda la historia está apuntando. Veremos a un Donald Trump convertido el observador en el año 2006, exigiendo que esto se vaya hasta los tribunales y se llegue hasta las últimas instancias de lo legal. ¿Veremos ese escenario? Yo creo que su fiesta del día de ayer fue la manera de declararse presidente legítimo. Yo creo que está preparado para llegar hasta las últimas consecuencias porque no le importa el país, solo le importa ganar. Y aquí vemos una diferencia abismal con lo que pasó el año 2000 entre Al Gore y George Bush, porque precisamente la decisión se fue a la Suprema Corte, se hizo un recuento de votos precisamente en Florida, y Al Gore dijo, a ver, yo no quiero ver a mi país dividido. Por el bien del país, yo concedo. Creo que este no es el caso en esta elección y que Estados Unidos está más dividido que nunca. Esta división no va a parar y yo creo que el trumpismo llegó a ser la salvación del Partido Republicano y que no va a acabar con que Trump pierda. Yo creo que es una fuerza que ya tiene su propio fondo y que va a seguir con o sin Trump, solamente tal vez encontrará otra cara. Totalmente, totalmente. Stephanie Enaro, internacionalista, fundadora de la consultora Panóptica y maestra de la Universidad Iberoamericana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tus redes sociales para que el público que nos está viendo te siga, ¿cómo te pueden encontrar?
Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Me pueden encontrar en Twitter como @EnaroStephanie. Enaro es con H-N-A-R-O, y si me encuentran ahí, me pueden encontrar en todo lo demás. Muchas gracias, Stephanie. Gracias y bienvenida también a Fuera de Contexto. Espero que no sea la última vez y que nos puedas acompañar más adelante. Encantada. Bonita noche. Y gracias a todos ustedes por vernos, por sintonizarnos. Mi nombre es Kike Ortega y nos vemos el próximo miércoles para otro tema de coyuntura nacional e internacional. A ver en qué queda esta historia de la presidencia de los Estados Unidos. Muy buenas noches.